8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar cordialmente al presidente de Fedimetal de Ecuador Industrial, el ingeniero Ramiro Garzón, empresario. Lo hemos invitado a un diálogo para hablar de algunos temas de interés, no solo los políticos que nos carcome a los ecuatorianos, sino también quienes generan producción, productividad, generan empleo. ¿Qué está pasando con el sector empresarial ecuatoriano? ¿Qué está pasando con el sector industrial cuando de por medio el gobierno se ha empeñado en acuerdos comerciales? El caso de México, el anuncio de China, México para ir luego a la Alianza del Pacífico y otros temas también, la agenda de competitividad que es tan fundamental para el Ecuador. ¿Cómo le ve a este país en crecimiento y de necesidades de fortalecimiento a través de inversión y también a través de generación de confianza y seguridad jurídica? Ingeniero Ramiro Garzón, muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Muy buenos días a la audiencia que nos escucha y los que pueden mirarnos a través de las redes sociales. Sí, el Ecuador estamos atravesando una crisis ya no solo financiera, con el déficit fiscal que tenía, hoy estamos atravesando una crisis política muy fuerte. Y creo que este tipo de noticias, lamentablemente para nuestro país, no son buenas, porque cuando uno quiere buscar inversión, que es lo que busca el presidente Guillermo Lasso, lo primero que hay que demostrar es confianza. Y esa confianza se lo hace a través de dar seguridad dentro de la parte jurídica, es a través de generar un ambiente propicio para las inversiones, es decir, ciertos incentivos, casos como lo que se dio la ley que no pasó dentro del Congreso, pero que de alguna forma buscaba impulsar la inversión en el país, porque esperar de la inversión pública todos sabemos que no va a venir, la situación económica no es buena, y lo que hay que apuntar es a que exista esa inversión privada. Inversión privada dentro del lado ecuatoriano sigue existiendo, especialmente dentro del sector industrial, porque el sector industrial estamos empernados al piso, no podemos salirnos fácilmente fuera del país o del negocio en el que estamos. Entonces nosotros tenemos que buscar nuevos mercados, nuevas oportunidades, porque bueno, toda crisis también trae oportunidades y esa es la que siempre tratamos de buscar. Si están empernados al Ecuador, ingeniero Garzón, ¿qué es lo que hace falta para ir impulsando, por un lado, inversiones, la generación de empleo y esta agenda de competitividad tan necesaria? Creemos que en el Ecuador el gobierno ha impulsado esta apertura hacia el mundo. Como él dice, es el Ecuador en el mundo y el mundo en el Ecuador. Nosotros, como sector industrial, como sector de Fedimetal, no nos oponemos a ese tipo de aperturas. Creo que son buenas, porque el país no puede vivir encerrado dentro de cuatro paredes o dentro de su zona, tratando de alguna forma no mirar lo que pasa en el mundo. Así es que creemos que eso es lo lógico, hacia allá debemos ir. Pero como en todo proceso, cuando uno tiene que entrar a competir, hay que prepararse. Sí, esto lo miramos en el deporte, lo miramos en muchas actividades. Y el Ecuador, creo que lo único que a veces nos coge es estas corrientes de hay que abrirse al mundo, pero para abrirse al mundo hay que saber primero con quién voy a abrir. Y lo más importante, saber qué voy a ganar como país y qué voy a perder, qué estoy poniendo en juego, porque no hay que olvidarse que esta es una negociación. Los tratados de libre comercio, los acuerdos bilaterales son negociaciones en las que el país que se abre lo que generalmente busca es ganar. Y creo que lamentablemente en el lado ecuatoriano, si hablamos del acuerdo comercial con México, no hay un balance positivo para el Ecuador. Hoy en las condiciones que estamos sin haber firmado, tenemos un balance negativo muy importante y creemos que con el acuerdo comercial ese balance va a profundizarse, porque de alguna forma países como México, que ya están abiertos al mundo, están en mejores condiciones dentro de lo que es su agenda de competitividad. En el Ecuador hemos hablado de que vamos a trabajar en agenda de competitividad, se habla de ir trabajando en clústeres, pero no es solo eso. Yo creo que
hay que enfocarse en muchos temas. Yo creo que el tema de competitividad parte desde la infraestructura que nosotros tenemos. Hay un tema de gestión digital. En el Ecuador, si bien la pandemia nos ha empujado al tema digital, pero querer hacer trámites en línea es imposible. Pensar que el aparato burocrático se habla para hacer trámites en línea es imposible. Muchas veces a los representantes legales de las empresas nos toca ir a hacer cola 3, 4 horas para, por ejemplo, tener la firma electrónica. Cuando la firma electrónica, y ya lo hemos sacado con anteriores oportunidades, no hace falta ir a hacerse cola en el registro civil, pero si no le ven a uno llegar, sacar la mascarilla y que le vean, no lo dan. Entonces, este tipo de apoyo que hay que dar dentro de la parte de agilitar trámites, dentro de la parte de desburocratizar muchos procesos, hacen que la situación económica como Ecuador, como país, no se ponga a la misma altura de otros. Si hablamos de costos del dinero, por ejemplo, el costo del dinero en Ecuador, si comparamos con México, es casi el doble de lo que pasa con México. No hablar de temas laborales yo creo que estamos, aparte de que tenemos algunas cargas dentro de lo que tiene que ver el sector industrial, lo que tenemos son ciertas trabas que no facilitan de alguna forma para que nosotros podamos competir. ¿Y la parte impositiva, cuáles son esas trabas? ¿Cuáles son esas trabas, ingeniero? Por ejemplo, dentro de los temas laborales, nosotros como empresarios hemos dicho de que existe, por ejemplo, el tema de jubilación patronal. El tema de jubilación patronal, la historia nos dice que desapareció como una forma de proteger al trabajador, porque antes la seguridad social no era obligatoria. Ahora es obligatoria, si algún empresario no cumple tenemos multas, pero ese tipo de cosas no se quitó. ¿Y qué es lo que pasa? La carga de esa jubilación patronal para muchas empresas es alta y creo que hace daño tanto al trabajador como al empresario. Al trabajador porque muchas empresas antes de cumplir los 20 años, si ven que no es un trabajador espectacular o que sus recursos dentro de la empresa no lo dan, tienen que despedirle. ¿Qué es lo que pasa? La empresa pierde 19, cerca de 20 años de experiencia y el trabajador sale con una edad que posiblemente estamos hablando cercana a los 50 años, donde tampoco es fácil que consiga trabajo. Entonces el daño es mutuo y creo que esas son cargas que en el sector empresarial pesa. El tener flexibilidad laboral no se puede. Dentro de la economía hay muchos procesos que requieren de alguna forma una mano de obra temporal, ¿sí? Algo se ha logrado con el tema de la pandemia, pero está por terminar ya ese periodo de contrato que sacaron. Pero yo creo que esas son cosas que el gobierno debería pensar en qué es lo mejor. Sabemos que aquí la oposición más viene de parte de los trabajadores, Frente Unitario de Trabajadores y todos los que tienen que ver con la parte del trabajador, pero ellos no están pensando en la realidad que vive el trabajador. El trabajador lo que quiere es tener trabajo formal, un trabajo donde le afilen, un trabajo donde le paguen bien y un trabajo donde le brindemos estabilidad. Entonces, creemos que eso, por ejemplo, es un tema duro. En el tema, cuando le hablaba del tema del costo del dinero, el costo del dinero, si hablamos de México, el costo promedio, estamos hablando de una tasa del 4%, acá estamos más del doble, difícil competir bajo esas condiciones. Ingeniero Garzón, con todos estos hechos, son obstáculos que impiden avanzar. Cuando aquí se habla la necesidad de la generación de nuevas fuentes de empleo, si hay una camisa de fuerza en la contratación, si hay una camisa de fuerza también por la jubilación patronal, significa que esto limita para avanzar en una agenda que requiere de desarrollo del país. Definitivamente. Esto limita, porque no hay que olvidarse, el Ecuador se volvió un país caro producto de la dolarización. Nosotros, desde el inicio que se hubo el cambio de moneda,
empezando por el redondeo de los dólares en la parte de compras en el mercado, le transformamos en un país caro. En Sucre es hablar de un redondeo que si es que era 7 y que era 10, el valor no era mayor, pero cuando en dólares se está pensando, si uno habla de 70 centavos, redondear a $1, realmente no es la misma comparación. Y desde ahí empezamos nosotros con problemas, porque ¿qué es lo que ha pasado frente a nuestros países vecinos? Nosotros, antes de la dolarización, exportábamos hacia nuestros países vecinos, especialmente de la comunidad andina, Colombia, Perú, Chile y Venezuela, pero al nosotros perder competitividad por las devaluaciones de moneda que han tenido esos países, fácilmente nos sacan del mercado. Nosotros vemos que las devaluaciones que han tenido los países vecinos nada más son valores, en unos casos llegan cerca al 50%, en otros más del 30-35%. Y eso de alguna forma lo que hace es que perdamos ese mercado de exportación y de alguna forma se perdió competitividad por esa decisión, que es una decisión de país. Un país a veces quiere competir, lo que hace es devaluar su moneda para poder entrar con productos hacia el mercado de exportación. En el caso ecuatoriano estamos limitados, eso no podemos tomar ese tipo de decisiones, pero ahí es donde nosotros esperaríamos que el gobierno busque dar ciertos incentivos para que la inversión venga al país, para que el inversionista ecuatoriano siga realizando sus inversiones y podamos entrar a competir. La China, por ejemplo, es una gran preocupación que nosotros tenemos. China es un país donde vive de las exportaciones y la única condición que ellos buscan es mantener a su gente ocupada y dar comida, alimentación y educación a su gente. China, ¿qué es lo que hace? Tiene incentivos internos a su aparato productivo y tiene incentivos externos para las exportaciones desde China. Hay un famoso rebate que en función de las exportaciones que se den, de los productos que el gobierno chino le interesa, hacen que su país tenga trabajo, tenga ingreso de dólares de otros países y bueno, China es el monstruo que tenemos en el mundo que ya para nosotros sabemos es la primera potencia, pero su esquema tiene que ver vivir de la exportación, mantenerle al país competitivo y realizar inversión pública interna muy fuerte para mantener ocupada a su gente. A propósito de lo que señala el ingeniero Ramiro Garzón, bueno, ¿y cómo ven los acuerdos comerciales? Precisamente ha arrancado un proceso de negociación de acuerdo comercial con la República Popular de China. ¿Cuánto puede beneficiar al Ecuador, al sector industrial, este tema de China? Y luego para hablar también de México, porque está en camino ese proceso previo al ingreso a la Alianza del Pacífico. Bueno, la preocupación que lo hemos manifestado a las autoridades, especialmente al Ministerio de Producción y Comercio Exterior, es de que así como en todas las negociaciones previas a la de China, siempre se ha buscado cuáles son los sectores sensibles, y el sector sensible que siempre se ha puesto sobre la mesa ha sido el sector agrícola. En el caso puntual de la China, el sector sensible y ultra sensible en las negociaciones es del sector industrial. Todos sabemos, en todos los centros comerciales, en todos los lugares donde nos encontremos, existen los productos made in China. ¿Qué significa eso? De que China es una potencia dentro de lo que pasa a ser el sector industrial. Y esa potencia lo hace como país. No es que una empresa china es la mejor. Es una decisión de gobierno conquistar el mundo desde el lado comercial, y lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Y es ahí donde yo lo que le decía anteriormente, Miguel, en el sentido de que China lo que busca es exportar su producción, busca cada vez ir mejorando su nivel tecnológico, pero indistintamente mejor tecnología o no, lo que a ellos les interesa es poner el producto chino alrededor del mundo. Y para eso hay esos incentivos internos, hay esos incentivos externos como rebate, porque lo que les interesa es que a donde puedan ellos vender, ampliar su producto, van a tener ocupada su gente. No nos olvidemos, son 1.444 millones de habitantes que son los que de alguna forma necesitan comer. Y en esa política es la que China está trabajando. Entonces nosotros estamos seguros de que si nosotros no tomamos medidas
de alguna forma para proteger al sector industrial, y más que al sector industrial, yo diría es proteger el empleo, porque ¿qué va a pasar con las empresas que hoy somos industriales? Si es que de alguna forma viene producto, llamemos chino, que es más barato, no necesariamente de mejor calidad, pero es más barato, y lamentablemente el Ecuador es un país de precio, no es un país de calidad, lo que va a pasar es de que muchas empresas vamos a tener que convertirnos de ser productores a ser importadores y comerciantes. Pero ¿qué es lo que pasa ahí con el empleo? Con el empleo, el golpe que se puede dar al ecuatoriano es muy fuerte. El sector industrial, nosotros generamos un 14% de Producto Interno Bruto. Estamos hablando en números generales de unos 14.000 millones. De las experiencias que se ha visto donde China ha ingresado, hay una afectación en general al menos de un 30% al sector industrial. ¿Qué significa eso? Que fácilmente estaremos afectando la producción en el país en unos 4.000, 5.000 millones. Y eso es cualquier cantidad de empleo, porque habemos sectores que, por ejemplo, como el sector metalmecánico, que somos sectores transversales al desarrollo de la economía. Si a la parte turística le va bien, hay mucha infraestructura que desarrollamos en turismo. Si es que a la parte agrícola le va bien, hay mucha infraestructura que desarrollamos ahí. Si a la construcción le va bien, a nosotros también nos va bien. Entonces, creemos de que ahí hay que trabajar mucho en lo que tiene que ser normalización, en lo que tiene que ser reglamentación técnica, en buscar un comercio legal, porque no hay que olvidarse que la China está dentro de la OMC, pero no es reconocida como una economía de mercado, porque todos los países que se han abierto a la China a poco tiempo han tenido que de alguna forma poner salvaguardias, hacer reclamos de dumping, porque la sobrefacturación y subfacturación son temas que ellos lo hacen dentro de su ingeniero Ramiro Garzón, de comercio desleal. ¿Y cómo proteger a las empresas nacionales frente a ese gigante asiático que, por cierto, no solo debiéramos hablar de China, sino también de otros países, nuevos mercados? ¿Cómo proteger a las empresas nacionales? Bueno, ahí hemos dicho al gobierno, tenemos que trabajar en esa agenda de competitividad para nosotros, de alguna forma, equiparar a lo que se viene. Y sí creemos de que, por ejemplo, hay mesas en las que hay que trabajar sobre reglas de origen, hay mesas en las que nosotros tenemos que trabajar sobre lo que es normalización y reglamentos técnicos. Creo que eso hay que hacer, pero las señales que está dando el gobierno son realmente en sentido contrario. Por ejemplo, en el Ecuador existía el control previo para dar una licencia de importación de un producto. Se eliminó eso. ¿Qué se está buscando? Facilidad para la importación. Recientemente ha habido una eliminación de reglamentos técnicos de muchos productos, sí, y sé que están pensando en eliminar algunos adicionales. Es un reglamento técnico. Un reglamento técnico son normas y estándares que debe cumplir un producto para proteger al consumidor. Cuando empezamos a eliminar eso, y lo que estamos haciendo es diciendo, acá en el Ecuador entre cualquier cosa, no pasa nada. Entonces, yo sí creo que la parte técnica, la parte de normalización son situaciones en las que debemos trabajar. El reglamento técnico debería ser obligatorio, y ese va a ser una de las formas de controlar a que no nos llenemos de basura, porque China tiene distintas calidades en su producción. Tiene la que compite con precio, donde realmente uno dice son las que son de a dólar. Hay otras de mejor calidad y hay otras que son de primer mundo, pero generalmente en lo que ha demostrado, y especialmente en países en vías de desarrollo como el Ecuador, es inundar de productos baratos, de mala calidad, y bueno, muestras hay muchas. O sea, incluso los proyectos que nos han hecho acá en el Ecuador, como el Coca-Cola Sinclair, que hasta ahora el Ecuador no recibe, es la muestra de una serie de falencias que tenemos, ¿sí? Posiblemente en la negociación que hicieron no pusieron claro los estándares de calidad que había que cumplir para ese proyecto. Y cuando uno no marca la cancha, los chinos, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado es nunca se niegan al precio que uno le ofrezca. Si usted quiere comprar un producto que vale 100 y usted le ofrece 50, pues el chino le acepta 50, pero usted tiene que estar preparado que ese 50 será la mitad en calidad de lo que usted está comprando. Entonces, hay mucho cuidado que debemos tener en este tipo de negociación. No es fácil. Hemos pedido nosotros de que el periodo de desgravación que se dé en esta negociación puntual con China es un periodo de desgravación que el Ecuador tiene que tomarse mucho tiempo, porque con el que estamos compitiendo es con el más grande del mundo, y en eso hemos dicho, si de alguna forma se ha estado manejando periodos de desgravación de
de 10 años. En este caso, el sector industrial, estamos diciendo, debería ser el doble como mínimo, ¿sí? Y esos periodos de desgravación que se vaya dando se dé en ese tiempo. ¿Por qué? Porque quizás eso de alguna forma nos va a permitir al sector industrial movernos por lo menos en dos cosas. La una es entrar a competir y la otra es reconvertir, porque creemos que habrá empresas que se cierren. La desindustrialización del país va a empezar a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con China. Recuerde, Miguel, lo estoy diciendo y eso va a pasar porque eso han pasado con muchos países vecinos. Quizás no ha faltado incentivos para generar industria, fábricas, que quizás no es tan complicado desde una visión de decisión política, porque usted y quien habla también conocemos la realidad de China, porque le hemos visitado, usted con mayor razón como empresario. En China se ha facilitado las fábricas. Por cierto, el poner normas de certificaciones en todo a los chinos, de alguna manera, ese mercado no se caería. Yo diría, bueno, primero la China, por más contratado o sin tratado, ya está vendiendo en el mundo, y en Ecuador no es la excepción. Las importaciones que uno tiene desde la China lo hace, aunque tenga que pagar un arancel, y por eso que los chinos dan ese tipo de rebate. Pero nosotros sí creemos de que hay instrumentos dentro de la Organización Mundial de Comercio que ayudan a regular para que no exista comercio desleal. Entonces nosotros como Ecuador deberíamos, por ejemplo, paralelamente a que estamos negociando este Tratado de Libre Comercio, ver qué instrumentos tenemos dentro de la OMC para poder defendernos en caso de que existe ese comercio desleal. Deberíamos tener ciertas herramientas para evitar el famoso contrabando técnico, que es lo que yo le decía, la subfacturación. El control previo para la verificación dentro de lo que tiene que cumplir la reglamentación nacional, creo que se debería dar. Entonces, sabemos y creemos que existen de alguna forma medidas con las que nosotros podríamos contrarrestar. Nosotros hablamos en acceso de mercados, creemos que se debería pelear exclusiones con China, lo que había dicho, la desgravación que sea mínimo a 20 años. ¿Por qué no pensar en periodos de gracia? ¿Por qué no pensar en contingentes arancelarios? ¿Sí? Creemos de que eso es importante. En defensa comercial, lo que yo les decía, medidas antidumping, que es importante, estar preparados para poner salvaguardias cambiarias, que de alguna forma también China en algún momento quiere competir y quiere llenar el mundo con sus productos. Ellos hacen devaluaciones guiadas sabiendo el potencial productivo que ellos tienen. Entonces, creemos que se puede hacer eso y la parte de reglamentación técnica en el país, yo creo que el INEM no ha impulsado el sector industrial. Estamos preocupados y lo que más bien se está haciendo es desmontar lo poco que existe y no estamos trabajando con la serenidad que el proceso tiene. La gran preocupación que hoy como sector industrial tenemos es que el tiempo de negociación, que lamentablemente ya el presidente dio una fecha, y cuando uno da una fecha en una negociación es un error, porque uno lo que no tiene que demostrar es que el tiempo tiene en contra. Así es que hablan de que este año tiene que estar firmado ese Tratado de Libre Comercio, nos preocupa muchísimo. México no ha sido lo que nosotros esperamos, todavía no se ha terminado y estamos más de 3 años desde el anterior gobierno, y China, pensar que en 5 o 6 meses se va a negociar con un gigante del tamaño que lo es, realmente creemos que estamos tomando muy a la ligera el tema. En todo lado, los ministros del gobierno hablan de que Ecuador se abre al mundo. Sí, posiblemente venderemos algo más de productos agrícolas, pero los productos agrícolas que nosotros tenemos son productos buenos que pueden competir en cualquier mercado. Y la China va a permitir su ingreso cuando él quiera, porque no se olvide, Miguel, de que no hace poco, en la época de pandemia, hablaban de que el camarón no puede entrar a la China porque había un contagio de COVID. Recientemente escuché igual que hay unas camisetas que estaban entrando a la China, el producto ecuatoriano igual no podían, que encontraron trazas de virus. China va a permitir, con tratado o sin tratado, que ingrese los productos que ellos quieren, y a ellos lo que les interesa es lo que Latinoamérica tiene: materias primas, agua y alimentos. Y en esa dirección va a ser grandes inversiones. ¿Y cuál sería el camino frente a este panorama, frente a estos hechos que usted ha señalado? ¿Cuál sería esa ruta
cuando señalaba proteger a las empresas nacionales, cuando esto se viene, lo de China, lo de México, la Alianza del Pacífico? Yo digo, de alguna forma, y lo hemos planteado nosotros como gremio, creo que nosotros tenemos que ser selectivos dentro de estos tratados de libre comercio. Por ejemplo, el principal socio comercial que tenemos es Estados Unidos. Nosotros no tenemos temor de competir con Estados Unidos. Con la Unión Europea nunca nos hemos opuesto. Tenemos monedas duras y creemos que existe industria que podemos competir con esos mercados. El problema es con países, como estamos hablando del tamaño de China, donde existen unas asimetrías enormes. Nada más para darle una idea, Miguel, si hablo del sector metalmecánico, en el Ecuador tenemos un consumo aparente de 1.7 millones de toneladas al año y solo la China está cerca de 1.000 millones. Entonces, estamos hablando que esta es una relación muy grande, es decir, 800-1. Y ese tipo de asimetrías son asimetrías que de alguna forma no son comparables del rato de una negociación. Ahora, en el sector metalmecánico, de nuevo, cuando hablamos, la producción que tiene China, el 90% es una producción que está comprometiendo el medio ambiente. Y, por ejemplo, de regulaciones ambientales, no sé cómo lo vayamos a tomar en el Tratado de Libre Comercio con China, porque el momento en que uno exija de que no haya compromisos con las generaciones futuras, yo creo que, por ejemplo, esa puede ser una medida de frenar. Aquí en el Ecuador, nosotros el acero que estamos produciendo, lo producimos con un nivel de huella de carbono muy bajo y lo que estamos es usando chatarra metálica y de la chatarra estamos sacando el producto terminado. Es decir, estamos dentro de una economía circular. En la China, apenas el 10% tienen ese proceso y el 90% parten de mineral de hierro por los volúmenes que consumen. Y el mineral de hierro, usando coque, usando carbón, usando gas, los niveles de contaminación son tan altos que hoy hay compromisos dentro de lo que tiene que ser el mundo del acero, donde tenemos que bajar el nivel de contaminación y huella de carbono, y es cambiar ese tipo de tecnología. Entonces, creo que por ahí se puede también entrar a poner ciertos límites, porque una de las cosas que sí sentimos que está pasando es Latinoamérica y en sí todos los países que estamos en la región amazónica somos unos países ricos en agua, ricos en alimentos, ricos en minerales. Y claro, cuando el país quiere entrar a explotar, nos están diciendo de que de alguna forma tiene que ser responsable, mientras que los países que más contaminan no están haciendo nada. Entonces, realmente aquí están aplicando la ley del más fuerte, la ley del más grande. Y creo que todas esas cosas hay que tomarlo en cuenta dentro de este Tratado de Libre Comercio, dentro de estas negociaciones, porque es lo que el Ecuador está poniendo, ¿no? La China hoy le interesa hacer inversiones. No me va a extrañar que van a decir aquí en el Ecuador que por una inversión que la China va a hacer aquí en el Ecuador, que fácilmente puede ser con una sola llegar a los 30 millones. Quisiera poner un ejemplo, Miguel, lo que pasó en Perú. En Perú están construyendo uno de los puertos más grandes de la zona del Pacífico, en la zona norte de Callao, se llama Chancay. ¿Y qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo es de Chancay a Shanghái, una inversión que está haciendo el gobierno chino de 30.000 millones de dólares, que es lo que el presidente Lasso quiere. Pero esa inversión es una inversión que le conviene a la China. A través de ese puerto van a sacar los minerales, a través de ese puerto van a llevar alimentos y a través de ese puerto van a llevarse los recursos que a los chinos les convenga. Y obviamente, devuelto, nos van a dar todos los productos en contra de la pequeña, la mediana y la gran industria. A mí me preocupa muchísimo que se hable solo de la exportación del camarón, solo se hable de la exportación del banano, y yo les he dicho, lamentablemente, en la zona central del país, donde estamos, en la zona interandina, no podemos cosechar camarón de altura, no podemos cosechar plátano de altura. Entonces hay que darle alternativas. Tungurahua es una provincia emprendedora donde hay mucha pequeña industria. Azuay lo es. Pichincha lo tiene, en Cotopaxi ya vemos algunas industrias. Entonces, creo que hay que pensar en ese tipo de industrias. Hay algo que se está haciendo con el sector florícola, hay algo con el sector hortícola, pero no, en ese sentido, no hay un plan en el que el gobierno y el sector privado debamos decir hacia dónde debemos apuntar el modelo de desarrollo, que va a estar afectado por esta apertura al mundo, pero que necesitamos preservar el empleo. Miguel, usted sabe, las grandes olas de delincuencia que estamos atravesando en el país se debe a que la gente tiene hambre, no tiene empleo, y creo que eso va a incrementarse
con este tipo de aperturas. Muchas gracias al ingeniero Ramiro Garzón, presidente de Fedimetal y de Ecuador Industrial, empresario, por abordar este tema complejo, difícil que está viviendo el país desde la visión industrial. Muchas gracias, ingeniero Garzón, su atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Un lindo día a todos. Muy amable. Muchas gracias, muy amable. Con esto les anunciamos, pasamos al segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y el economista Sebastián Oleas. Antes quiero recomendar el programa Controversia, este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV, para hablar de este tema recurrente que nos tiene atrapados y entrampados en el Ecuador: la importancia de los organismos de control y por qué el afán político en la Asamblea Nacional por tomarse estos organismos de control. ¿Cómo rescatar el papel de la Contraloría luego de las últimas malas experiencias de personajes procesados por corrupción? Invitados, el doctor Gustavo Medina, ex procurador general del Estado, el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, ex contralor general del Estado, y el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. De mi parte, muchas gracias por su amable sintonía. Volveremos el próximo lunes y ya vienen los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas en Clarito Está. Y luego el show de la papaya. Muy buen día, felicidades, feliz fin de semana a todos. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito Está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, les damos la más cordial bienvenida a Clarito Está. Hola Vicente, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por seguirnos una semana más. Y hoy día tenemos algunas cosas. El día de hoy tenemos 2 datos de la semana a falta de uno y tenemos una interesantísima invitada a la cual les presentaremos en un momento.